Mi novio me prometió matrimonio durante años, pero nunca propuso, así que cuando dije que ya no quería casarme, me intentó robarme mis muebles mientras estaba fuera. Hola a todos, soy Sara, y tengo una historia que todavía me hierve la sangre cada vez que la recuerdo. Es sobre confianza y manipulación, y cómo alguien a quien amé durante 5 años intentó literalmente robarme toda mi vida por debajo de mis narices. Si alguna vez te han engañado con promesas vacías, esta historia te va a llegar al corazón. Déjenme pintarles el cuadro de dónde comenzó todo. Conocí a Javier cuando tenía 24 años, recién graduada de la universidad y trabajando en mi primer empleo real en una empresa de marketing. Él era este tipo encantador y seguro de sí mismo que trabajaba en sistemas en la misma empresa. Ya saben, ese tipo siempre tenía el chiste perfecto, siempre sabía exactamente qué decir para hacerte sentir como la persona más importante del mundo. Me conquistó completamente. A los 6 meses, ya estábamos hablando sobre nuestro futuro juntos. Javier mencionaba el matrimonio casualmente, como si fuera esta cosa inevitable que pasaría entre nosotros. Decía cosas como, cuando nos casemos, definitivamente deberíamos tener una boda en la playa, o nuestros hijos van a ser tan lindos con tus ojos y mi sentido del humor. Yo estaba perdidamente enamorada, y escucharlo hablar de nuestro futuro así me hacía sentir tan segura, tan cierta de que había encontrado a mi persona. Después de haber estado saliendo por aproximadamente 1 año y medio, decidimos mudarnos juntos. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven importantes para el resto de esta historia. Yo había heredado algo de dinero de mi abuela y lo usé para comprar la mayoría de nuestros muebles. Estamos hablando de un hermoso sofá seccional de cuero que me costó $3.000, un comedor que fue otros $2.000, un juego de recámara king size, electrodomésticos de cocina, todo. Javier contribuyó con algunos artículos menores y dividió la renta conmigo, pero las piezas principales de muebles fueron todas mías, compradas con el dinero de mi herencia. Javier sabía esto, obviamente. Habíamos ido de compras de muebles juntos y él hasta me había ayudado a elegir algunas piezas, pero siempre actuaba como si todo en nuestro apartamento fuera nuestro, lo cual pensé que era dulce en ese momento. Me encantaba la idea de construir una vida juntos, de crear un hogar que perteneciera a ambos. Era tan ingenua. Mientras nuestra relación continuaba, Javier siguió haciendo estas promesas de matrimonio. En el 2.º año, dijo que quería ahorrar para el anillo perfecto. En el 3.er año, dijo que quería conseguir una promoción primero para realmente poder mantenerme. En el 4.º año, era querer pagar sus préstamos estudiantiles. Siempre había algo, siempre una razón por la cual el próximo año sería mejor para comprometerse. Pero aquí está la cosa, le creí cada vez, porque entre estos retrasos, hacía cosas que me hacían pensar que hablaba en serio. Me llevaba a ver lugares para bodas, solo para tener ideas para el futuro. Señalaba anillos de compromiso cuando caminábamos junto a joyerías. Hasta me hizo crear un tablero de Pinterest para nuestra boda de algún día, en el que pasé horas poniendo vestidos y flores y decoraciones para esta boda de fantasía que pensé que estaba a la vuelta de la esquina. Mis amigas empezaron a preocuparse alrededor del 3.er año. Mi mejor amiga Emma me preguntaba gentilmente si Javier me había dado alguna fecha concreta, y yo siempre hacía excusas por él. Quiere asegurarse de que todo sea perfecto. Decía, solo está siendo responsable con nuestras finanzas. Lo defendía constantemente, e incluso cuando la duda empezó a filtrarse en mi propia mente. Lo peor eran las reuniones familiares. Cada Navidad o cada cumpleaños, cada evento familiar, recibía las mismas preguntas. ¿Cuándo se van a casar ustedes dos? Ya hay anillo. Estamos tan emocionados por su boda. Y Javier solo sonreía y me ponía el brazo alrededor y decía algo vago como, pronto, muy pronto. Yo sentía esta mezcla de orgullo de que me estuviera reclamando públicamente y vergüenza de que estuviéramos todavía en el mismo lugar donde habíamos estado por años. Para el 4.º año, empecé a ser más directa con Javier sobre las fechas. Le preguntaba sobre el matrimonio en serio, preguntándole cuál era su plan real. Se ponía un poco a la defensiva y decía cosas como, ¿por qué me estás presionando? Oh, pensé que entendías que necesitaba más tiempo. Me hacía sentir como si fuera irrazonable por querer algo de claridad después de 4 años juntos. Luego llegó el 5.º año. Tenía 29,
viendo a todas mis amigas casarse y formar familias. Y yo todavía estaba esperando que este hombre cumpliera 5 años de promesas. Empecé a sentir como si estuviera desperdiciando mi vida, como si estuviera poniendo todo en pausa por alguien que tal vez nunca cumpliría. El punto de quiebre llegó en marzo pasado. Estábamos en la boda del primo de Javier, y él pasó toda la recepción haciendo chistes sobre cómo el matrimonio era solo un pedazo de papel, y cómo las parejas inteligentes no necesitaban documentos legales para probar su amor. Me senté ahí escuchándolo básicamente burlarse de la institución que había estado prometiendo entrar conmigo por 5 años, y algo dentro de mí simplemente se rompió. Esa noche lo confronté. Le pregunté directamente si alguna vez realmente intentaba casarse conmigo o si solo había estado diciendo lo que pensaba que quería escuchar. Se enojó, me acusó de atacarlo y dijo que estaba siendo loca y desesperada. Esas palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Aquí estaba yo, pidiendo claridad sobre promesas que él había hecho, y de repente yo era la loca. Tuvimos esta pelea enorme donde todo salió. Le dije que me sentía manipulada y engañada. Me dijo que estaba obsesionada con el matrimonio y que tal vez queríamos cosas diferentes. La pelea terminó con él durmiendo en el sofá y ambos apenas hablando por una semana. Durante esa semana de silencio, pensé mucho. Me di cuenta de que había pasado 5 años de mi vida esperando a alguien que no tenía intención de darme lo que había prometido, pero más que eso, me di cuenta de que ni siquiera quería casarme con alguien que podía manipularme así. ¿Cómo podía confiar en alguien para ser mi esposo cuando había pasado años mintiéndome sobre sus intenciones? Así que tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió. Decidí que ya no quería casarme, no con Javier, no con nadie, al menos no por mucho tiempo. Quería enfocarme en mí misma, en mi carrera, en mi propia felicidad, sin atarla a la cronología o promesas de alguien más. Senté a Javier aproximadamente 2 semanas después de nuestra gran pelea y le dije cómo me sentía. Le dije que había pasado tanto tiempo queriendo el matrimonio que había perdido de vista si realmente quería casarme con él y que me había dado cuenta de que no. Le dije que quería quitar el matrimonio completamente de la mesa y solo ver si podíamos construir algo real sin esa presión. Pensarían que alguien que había estado evitando el matrimonio por 5 años estaría aliviado, ¿verdad? Error. Javier perdió completamente la cabeza. Me acusó de jugar juegos y tratar de manipularlo con psicología inversa. Dijo que obviamente estaba mintiendo y solo tratando de forzar su mano. Era como si no pudiera creer que podría realmente decir lo que estaba diciendo en serio. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, tuvo esta mirada en sus ojos que nunca había visto antes. Era casi calculadora, como si estuviera procesando algo. Dijo que necesitaba tiempo para pensar sobre lo que esto significaba para nuestra relación. Le dije que estaba bien y que tal vez ambos deberíamos tomar algo de espacio para averiguar lo que realmente queríamos. Ahí es cuando las cosas se volvieron realmente raras. Javier de repente se volvió súper atento y dulce. Empezó a hacer todos estos gestos románticos trayéndome flores, cocinando la cena, planeando pequeñas citas sorpresa. Por aproximadamente un mes, fue como el novio perfecto. Empecé a pensar que tal vez quitar la presión del matrimonio había realmente ayudado a nuestra relación. Pero luego empecé a notar cosas extrañas. Javier me haría preguntas aleatorias sobre mi horario, como a qué hora llegaría a casa del trabajo o si tenía planes de fin de semana. Sugería actividades que me alejarían del apartamento por largos periodos. Hasta empezó a animarme a pasar más tiempo con Emma, lo cual era raro porque él siempre había sido un poco celoso de mis amistades antes. Lo más extraño fue cuando de repente se interesó en el cine. Javier nunca había sido una persona muy cinéfila, pero de repente estaba sugiriendo que fuéramos al cine todo el tiempo. Encontraba estas funciones de matiné aleatorias de películas que había mencionado querer ver e insistía en que fuéramos inmediatamente. En ese momento, pensé que era dulce que estuviera prestando atención a mis intereses. Luego llegó el día que cambió todo. Era un sábado en junio, y Javier sugirió que fuéramos a ver esta película independiente que solo se estaba mostrando en un cine al otro lado de la ciudad. Dijo que ya había comprado los boletos y que necesitábamos irnos inmediatamente para llegar a la función. Pensé que era espontáneo y romántico, así que acepté. Llegamos al cine,
y Javier dijo que necesitaba usar el baño antes de que empezara la película. Lo esperé junto al puesto de dulces por aproximadamente 10 minutos antes de empezar a preguntarme dónde estaba. Cuando fui a buscarlo, el baño estaba vacío. Revisé afuera y su coche había desaparecido. Al principio estaba confundida y preocupada. Llamé a su teléfono, pero fue directo al buzón de voz. Pensé que tal vez había alguna emergencia con su familia o algo. Tomé un Uber a casa, esperando encontrarlo ahí con alguna explicación, pero cuando llegué a nuestro edificio de apartamentos, vi un camión de mudanzas estacionado afuera. Mi corazón empezó a acelerarse. Corrí escaleras arriba y encontré la puerta de nuestro apartamento abierta de par en par. Adentro, había 3 tipos que no reconocía cargando mis muebles en carritos. Empecé a gritar, preguntándoles qué diablos estaban haciendo. Ahí es cuando Javier apareció del dormitorio, dirigiéndolos para que agarraran la cómoda. Cuando me vio, su cara se puso completamente blanca. Sara, se suponía que estarías en el cine. Ahí es cuando me di cuenta. Los boletos falsos de película, las preguntas aleatorias sobre horarios, todas esas veces que me animó a salir del apartamento. Había estado planeando esto. Exigí saber qué estaba pasando y tuvo la audacia de decirme que se estaba mudando y llevándose su mitad de todo, su mitad de muebles que había comprado con mi propio dinero de herencia. Muebles por los que literalmente habíamos ido de compras juntos con mi tarjeta de crédito. Les dije a los de la mudanza que se detuvieran inmediatamente y les mostré recibos en mi teléfono probando que había comprado todo lo que estaban cargando. Javier empezó a discutir conmigo frente a estos extraños, afirmando que como habíamos vivido juntos por 4 años, él tenía derecho a la mitad de todo. Realmente usó la frase matrimonio de hecho, lo cual era rico viniendo de alguien que había pasado 5 años evitando el matrimonio real. Los de la mudanza estaban claramente incómodos y dijeron que no iban a involucrarse en una disputa doméstica. Empezaron a descargar todo de vuelta al apartamento. Ahí es cuando Javier realmente perdió la cabeza. Me gritó que lo había engañado al decir que ya no quería casarme. Dijo que había desperdiciado 5 años de su vida en mí y que le debía algo por ese tiempo. Afirmó que como él había invertido en nuestra relación, merecía compensación en forma de muebles y artículos del hogar. Estaba absolutamente atónita. Este hombre me había manipulado con falsas promesas por 5 años y ahora estaba actuando como si yo fuera la que lo había hecho mal. Estaba tratando de robar miles de dólares de mis pertenencias porque se sentía con derecho a ellas después de desperdiciar mi tiempo. La discusión se puso tan acalorada que uno de nuestros vecinos llamó al administrador del edificio, quien llamó a la policía. Cuando llegaron los policías, les mostré todos mis recibos y estados de cuenta bancarios probando que había comprado todo. Javier no pudo producir un solo recibo de ninguno de los artículos principales que estaba tratando de llevarse. Los oficiales le dijeron a Javier que necesitaba removerse a sí mismo y sus pertenencias inmediatamente y que no podía llevarse nada que no pudiera probar que había comprado. Estaba furioso, pero no podía argumentar con prueba legal. Agarró su ropa, su laptop y algunos artículos pequeños que realmente eran suyos y salió hecho una furia. Pero eso no fue el final. Durante la siguiente semana, Javier me envió docenas de textos y emails enojados. Me dijo todos los nombres del mundo. Dijo que lo había usado y desperdiciado su tiempo y que era una bruja manipuladora y mentirosa, excepto que no usó la palabra bruja. La parte más loca fue cuando exigió que le pagara por 4 años de renta porque, en su mente, si no nos íbamos a casar, entonces debería compensarlo por el dinero que había gastado en renta y servicios en nuestra relación falsa. Realmente calculó lo que pensaba que le debía y me envió una cuenta detallada por más de $15,000. Lo bloqueé en todo después de eso. Pero la historia no termina ahí, porque Javier aparentemente le dijo a todos en nuestro círculo social que yo lo había estafado con muebles y dinero. Algunas personas que no conocían la historia completa realmente tomaron su lado al principio. Pintó esta imagen de sí mismo como una víctima que había sido engañada por una mujer manipuladora que pretendió no querer matrimonio solo para lastimarlo. Afortunadamente, mis amigas reales sabían mejor. Emma había presenciado años de
Las promesas vacías de Javier y mi creciente frustración me ayudó a contarles a nuestros amigos mutuos la historia real, como él me había manipulado por 5 años con promesas falsas. Luego trató de robar mis pertenencias cuando finalmente me rendí con sus mentiras. La mejor parte de toda esta pesadilla fue lo que aprendí sobre Javier después. ¿Recuerdan a Emma, mi mejor amiga? Bueno, ella trabajaba en una empresa diferente, pero conocía gente que trabajaba con Javier. Aproximadamente un mes después de nuestra ruptura, me escuchó por ahí que Javier había empezado a salir con alguien nuevo de su oficina. Pero aquí está lo bueno. A los 3 meses de nuestra ruptura, estaba comprometido con esta nueva chica. 3 meses, después de 5 años de decirme que no estaba listo para el matrimonio. Le propuso a alguien más en 3 meses. Cuando escuché esa noticia, sentí esta mezcla rara de vindicación y disgusto. Vindicación porque probaba que sus excusas sobre no estar listo eran mentiras completas. Disgusto porque me di cuenta de que había desperdiciado 5 años de mi vida cuando él podría haber sido honesto sobre no querer casarse conmigo específicamente. Mirando hacia atrás ahora, casi un año después, puedo ver todas las señales de alarma que perdí, la forma en que se ponía a la defensiva cuando le pedía claridad sobre nuestro futuro. Cómo me hacía sentir culpable por querer cosas razonables como cronologías de compromiso. La forma en que me involucraba en actividades de planificación, de bodas para mantenerme esperanzada sin realmente comprometerse a nada. También me di cuenta de que su intento de robar mis muebles no era solo sobre dinero, era sobre poder y venganza. No podía manejar que había tomado control de la situación y había dejado de esperar por él. Quería castigarme por no seguir jugando sus juegos. La experiencia me enseñó mucho sobre mí misma y sobre las relaciones. Aprendí que las acciones importan más que las palabras, que la consistencia importa más que los grandes gestos, y que alguien que realmente quiere estar contigo no te tendrá adivinando por años sobre sus intenciones. Estoy en un lugar mucho mejor ahora. Me quedé con el apartamento y todos mis muebles. Obviamente, conseguí una promoción en el trabajo que había estado postergando porque pensé que Javier y yo podríamos estar planeando una boda. Me he reconectado con amigas que había descuidado mientras estaba enfocada en arreglar mi relación con Javier. ¿Y saben qué? Realmente estoy agradecida de que esto pasara cuando pasó. ¿Podría haber desperdiciado aún más años esperando por alguien que nunca iba a cumplir? En lugar de eso, tengo 29. Estoy financieramente estable, viviendo en un hermoso apartamento con muebles que amo, y no me voy a conformar con las promesas vacías de nadie nunca más. En cuanto a Javier y su nueva prometida, genuinamente espero que sean felices juntos. Pero también espero que ella pidiera una cronología y recibiera una respuesta real, no solo promesas vagas sobre algún día. Porque si hay una cosa que aprendí de esta experiencia, es que algún día sin un plan es solo una forma educada de decir nunca. Así que esa es mi historia. Si están en una relación donde alguien sigue prometiéndoles un futuro pero nunca toma pasos concretos para hacerlo realidad, por favor no desperdicien 5 años como lo hice yo. Tengan las conversaciones difíciles temprano, pidan específicos y no dejen que nadie los haga sentir locos por querer claridad sobre su propia vida. Y si alguien trata de robar sus muebles después de manipularlos por años, bueno, asegúrense de guardar sus recibos. Confíen en mí en eso.